en lo que nos vamos a estar centrando principalmente en este workshop es cuáles son los tres aspectos esenciales de un líder. Desde mi punto de vista al menos, qué es lo que nos constituye como líderes y cuáles son esas tres cosas que sí o sí tenemos que hacer en cualquier equipo y en cualquier organización. También voy a estar compartiendo algo que está relacionado con muchas de las expectativas y lo que les gustaría aprender en esta hora, que tiene que ver con las metacompetencias del liderazgo efectivo, es decir, cuáles son las habilidades, las capacidades o las competencias que necesitamos desarrollar para ser más efectivos en el proceso de liderazgo y para llevar al equipo hacia el alto rendimiento o hacia el alto desempeño también. Y yo lo llamo así como metacompetencias porque me parece que están como en otro nivel y son las competencias más importantes que necesitamos desarrollar como líderes. Y luego lo que vamos a estar viendo también, profundizando, haciendo un poco más de foco, es en cómo desarrollar la efectividad en la comunicación, sobre todo en equipos y en contextos laborales. Así que con esos tres aspectos principales, eh, ¿cuáles son los aspectos esenciales desde mi punto de vista en el liderazgo? Me parece que hay un aspecto que sí o sí es indelegable y que tiene que ver con que como líderes necesitamos tomar decisiones. Seguramente es muy importante gestionar, comunicar, pero muchas veces tenemos que tomar decisiones y esas decisiones tal vez podamos delegar tareas o podemos coordinar con otros, pero la decisión siempre va a caer, va a terminar siendo del líder. Y creo que en realidad es la función principal de un líder. Es tomar decisiones, ya sea solo o sea con el consenso del equipo, pero desde mi punto de vista este es el aspecto esencial de un líder. Toma decisiones y a partir de eso también puede comunicar o gestionar esas decisiones al equipo para que la puedan implementar, para que puedan hacer concreto eso que decidió solo o que decidió con el equipo también. Y por último, algo que no es menor me parece, eh, tal vez algo que por ahí, por falta de tiempo, por falta de, a lo mejor de formación también, me parece que es súper importante y que es este tercer aspecto de desarrollar a los colaboradores. Entonces, desde esos tres aspectos esenciales que vamos a estar compartiendo modelos, herramientas, recursos y técnicas que los acompañen y que les permitan implementarlos como líderes y que puedan desarrollar esa efectividad también. Entonces, me parece que es central este primer aspecto, e indelegable, tomar decisiones. El segundo es cómo gestionar y cómo implementar esas decisiones que toman junto con ese equipo para llevarlas a la acción. Y el tercer punto, que como les decía, por ahí es algo que yo observo en general en las organizaciones que recién ahora tal vez están empezando a tener más conciencia, pero es de qué manera nosotros como líderes podemos desarrollar nuestro equipo y los colaboradores también. Entonces, a partir de esto, creo yo que las competencias, estas metacompetencias, como le decía, hablo de metacompetencias porque me parece que son habilidades, recursos, capacidades que están como en otro nivel, que son tal vez las centrales. Desde mi punto de vista en el liderazgo, y sobre todo cuando trabajamos con equipos, lo que nosotros necesitamos desarrollar es la inteligencia emocional, esto que ustedes compartían, de qué manera motivar al equipo, a los colaboradores para que sean más proactivos que reactivos. La inteligencia social, que en la inteligencia social esencialmente está esta capacidad de gestionar las relaciones con los miembros de nuestro equipo y sobre todo, y principalmente, cómo nos comunicamos efectivamente con nuestro equipo. También está la inteligencia estratégica, que es la habilidad que necesitamos como líderes para planificar y para desarrollar resultados u objetivos. Que básicamente lo que necesitamos saber es dónde estamos como equipo, cómo estamos como organización, cuáles son los recursos que tenemos y cómo hacer para llegar a ese estado deseado o a ese lugar donde cada uno del equipo quiere estar también, ¿no? Algo también que es importante, y más hablando en términos de sistemas,
es la habilidad también que necesitamos como líderes para pensar de forma sistémica. Y esto, bueno, ustedes son especialistas en este tema. Entonces, muchas veces lo que tal vez creo yo que la habilidad más importante y la menos desarrollada también desde la formación y de los entrenamientos, es la habilidad de pensar sistémicamente, y tal vez es un poco lo que distingue principalmente a un líder. El poder tener una mirada sistémica, no solamente del árbol, sino también del bosque, y saber cómo funciona ese sistema, y ese sistema puede ser no solamente el producto o el servicio que necesitamos brindar, sino también cómo operamos como equipo y como organización, como sistema. Entonces, nos vamos a estar enfocando en este workshop específicamente en la inteligencia social. La inteligencia emocional, como ustedes ya conocen, es la capacidad o la inteligencia, la habilidad de poder utilizar inteligentemente las emociones. Las emociones, como ustedes bien saben, no son ni buenas ni malas, simplemente son como indicadores, son como mensajes de algo que está funcionando de determinada manera. Y el desafío que tenemos en estos tiempos es cómo reconocer esas emociones, reconocer cuáles son los mensajes que tienen esas emociones, y fundamentalmente cómo gestionar esas emociones. Eso es lo que define la inteligencia emocional, cómo utilizar inteligentemente tus emociones a favor tuyo, de manera efectiva. Y la inteligencia social es la habilidad que tenemos también como líderes de gestionar las relaciones, es decir, de poder comprender cómo piensa, cómo siente, por qué hace el otro ciertas cosas, y poder gestionar esas relaciones, que es básicamente lo que está relacionado con el liderazgo y fundamentalmente con la comunicación. Entonces, lo que me gustaría ahora es como para tener un indicador, como alguna información. Esta va a ser algo que va a ser anónimo, así que simplemente es como para tener cierta pauta de dónde partimos. La pregunta sería, de 0 a 100, ¿cuán efectivo crees que sos comunicándote como líder o en tu equipo o como el colaborador? Entonces, lo que me gustaría hacer es compartirles una votación. Voy a estar iniciando esto, y me gustaría que dentro de lo realista que puedan ser, como va a ser anónimo, que pudieran responder esta pregunta, digamos, ¿no? De 0 a 100, ¿cuán efectivo crees que sos comunicándote? Y van a ver que hay distintas categorías, de 0, del 10%. Ok, ya acá me están apareciendo 5 respuestas, 8, de 30, 11, 12. Perfecto, gracias por las respuestas. Esto puede ser como algún tipo de indicador súper rápido de cómo se observan. Tenemos 25 de 30, 26, 28. Muchísimas gracias por todas las respuestas. 29. Falta alguien más, que puede ser que seamos nosotros los anfitriones. Entonces, miren, después les comparto esta votación, esta encuesta, que, como les digo, es anónima, pero lo que respondieron, el 10% responde que cree que es efectivo en el 50%. El 28% dice que en relación a su comunicación efectiva está en el 60%, el 34%, que según entiendo es como el que está el rango más alto, dice que es el 70%, el 17% dice que su comunicación efectiva está en el 80%, un 10% dice que está en el 90%, y solamente un 3% dice que está en el 100%. Así que bueno, lo positivo de esto, ahí tal vez les puedo compartir esto también, pero lo positivo es que, bueno, están desde el 50 en adelante, la mayoría está en el 70%, alrededor del 70%, y hay posibilidad todavía de crecer también. Así que después voy a tomar una captura de pantalla, creo que esto también después queda
queda grabado, pero excelente como para tener una referencia también. Ok. Miren, a ver si pueden verlo ahí. ¿Ahí pueden ver los resultados? Sí, sí, sí Perfecto. podemos. Ok. Buenísimo. Bueno. Entonces, a partir de conocer un poco cuán satisfechos estamos con la comunicación, me gustaría como avanzar un poco en relación a para qué nos comunicamos dentro de las organizaciones y dentro de los equipos. Fundamentalmente, sé que muchos de ustedes son desarrolladores o trabajan en otros ámbitos también como staff dentro de Kenility. Básicamente, además de distintos roles, los roles que encontramos dentro de la organización, fundamentalmente, es como que siempre hay un cliente y hay alguien que es proveedor. Tal vez dentro de cuando somos proveedores, tal vez pueden trabajar a lo mejor con un líder de proyecto y con el equipo, pero generalmente cuando nos comunicamos y para brindar servicio o crear un producto, básicamente esta es los roles que están más definidos. Un cliente y un proveedor, o pueden ser más de un cliente o un proveedor, y puede ser que esto también se replique dentro de la organización y dentro de los equipos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que tal vez en algún momento ustedes sean cliente o ustedes tengan un cliente, pero en algún momento a lo mejor tal vez ustedes sean proveedores de un colega de ustedes, de un compañero de trabajo, y tal vez sean al revés, como que ustedes sean clientes también de otro equipo o de otra área de la organización. Entonces, lo que me gustaría compartir es algo que ya vimos cuando hicimos el taller anterior, el workshop anterior, que esto es lo que hacemos cuando trabajamos, básicamente, ¿no? Yo creo que en relación a la comunicación, lo que hacemos básicamente es coordinar acciones con otros. En este esquema, lo que podemos observar es estos dos roles, el rol del cliente y el rol del proveedor o del ejecutor, y cómo esta dinámica es la que se reproduce todo el tiempo entre los clientes de ustedes y la organización. Es decir, si ven en este primer punto, en el cuadrante izquierdo arriba, lo que suele suceder es que el cliente les pide un servicio o un producto específico. O puede ser también que ustedes hagan una propuesta y que le ofrezcan al cliente antes que lo pida algún tipo de producto o servicio. Esa es la primera etapa, es la etapa que le llamamos la etapa de la preparación de la coordinación de acciones. Esto seguramente muchos de ustedes lo conocen también por trabajar dentro del área de programación y de sistemas. Y sirve muchas veces, según yo entiendo, como para relevar las necesidades que tiene el cliente y cómo coordinar ese proceso. La segunda etapa es la etapa de negociación. Es la etapa donde ustedes pueden podemos aceptar tal cual como viene del cliente ese pedido, o podemos contraofertar, o lo que podemos hacer es evaluar si podemos brindar ese servicio o cómo podemos brindar ese servicio o ese pedido específico que nos está realizando el cliente. Y después, en la tercera etapa, en la etapa de ejecución, lo que sucede es que estas cuatro etapas se vuelven a repetir, pero ya dentro del equipo o dentro de la organización. Es esto que les compartí hace un ratito, que lo que suele suceder es que ustedes reciben posiblemente como proveedores un pedido de un cliente externo, pero después ese pedido lo trasladan a otra área de la organización o tal vez a otra persona del equipo. Entonces, dentro de la ejecución, estas cuatro etapas se vuelven a repetir. Es decir, ustedes lo que hacen es pedirle a alguien que haga algo específicamente o hacerle una propuesta, después vuelven a esta etapa de negociación. Hay una etapa de ejecución que termina finalmente con una etapa de evaluación donde el cliente lo que hace es declarar cuánta satisfacción tiene en relación al producto o el servicio que brindamos. Esto es básicamente lo que hacemos
desde el punto de vista de las organizaciones, de los equipos. Desde mi punto de vista es un modelo que clarifica muchísimo y desmitifica un poco esto de la comunicación. O sea, básicamente, si se dan cuenta, en este ciclo de coordinación de acciones, realizamos ciertas acciones, tenemos ciertos objetivos del punto de vista de la comunicación, que un poquito más adelante vamos a estar compartiendo y que son de suma utilidad para que ustedes tengan claridad, precisión y para que la comunicación de ustedes sea relevante y sea específica con un cliente. Entonces, me parece que partir de este modelo puede aportar muchísima claridad, sobre todo en el contexto de organizaciones, de qué es lo que hacemos cuando nos comunicamos. Nos comunicamos para responder a un pedido de un cliente o para proponer, para vender una solución de un producto o un servicio. Después lo que hacemos en base a ese pedido o esa propuesta o oferta es negociar, es decir, encontrar un punto en el que podamos llegar a un acuerdo. Como ven, en este punto, en el cierre de la etapa de negociación, tiene que ver con un acuerdo, con una promesa que hacemos como líderes de que vamos a cumplir algo, eso que tenemos como acuerdo a la negociación. Después viene en esta etapa este proceso de ejecución, donde, como les decía recién, acá es como que se vuelven a replicar estas 4 etapas, pero ya dentro de la organización, dentro de Kenility o dentro del equipo. Y finalmente, en la 4ª etapa, tiene que ver con la evaluación del producto o del servicio, y que eso está definido por algo que está en el centro, que acá dice espacio de confianza, y también, además de ese espacio, que es un espacio más emocional, está relacionado con un espacio de las condiciones de satisfacción. Es decir, cómo el cliente va a quedar satisfecho con el producto, con el servicio que yo ofrezco, y de qué manera puedo yo también, a través de la comunicación, buscar esa información, porque es la clave. Es decir, si el cliente, en base a las condiciones de satisfacción que tiene, es decir, la pregunta sería, ¿cómo sabría yo cómo va a quedar satisfecho el cliente? Es anticiparse a esta 4ª etapa, y lo que sucede generalmente es que si el cliente está satisfecho, este ciclo continúa. Es decir, lo que se da es básicamente, cuando hablamos acá de la palabra confianza, tiene que ver con la fe, y es lo que se llama la fidelización del cliente. Lo que sucede es que el cliente vuelve a confiar en ustedes como líderes o en el equipo para poder desarrollar otro producto u otro servicio. En cambio, cuando el cliente evalúa que no está satisfecho, lo que sucede es que el proceso vuelve hacia atrás. Y hay reproceso, y hay costos de la no calidad. Entonces, muchas veces esto lo que trae es la insatisfacción y la disconformidad del cliente. Entonces, eso también afecta sin duda nuestra imagen como líderes, el prestigio del equipo y el prestigio de la organización también. Entonces, partiendo de este ciclo de coordinación, como les decía, que básicamente lo que tiene es que están estos 2 roles principales, el rol del cliente y el rol del proveedor, y que estos roles por ahí tal vez puedan dentro de la organización cambiar también. Y las etapas que seguimos, y ustedes lo habrán podido, seguramente han sido conscientes a medida que yo iba compartiendo este modelo, es primero preparar el pedido. Y que esto también, como les decía, por ahí es parte de cómo comunicarme de manera efectiva y cómo ser persuasivo también. Muchas veces la comunicación más efectiva es la comunicación que se diseña o que se prepara previamente. Entonces, hay una primera etapa que tiene que ver con la preparación, tanto sea del pedido que yo le voy a hacer a un colaborador, o poder comprender cuál es el pedido que un cliente me hace a mí como proveedor. Vino una segunda etapa, que es la etapa de la negociación, donde tenemos como bastantes opciones y posibilidades de comprender qué es lo que quiere el cliente y a qué nos podemos comprometer y a qué no nos podemos comprometer. Porque en realidad en esta etapa de negociación, como decía recién, también se juega mucho de
de nuestra identidad como líderes, de nuestro prestigio como equipo y como organización también. Entonces, yo entiendo que muchas veces por ahí no es tan fácil decir que no, pero esta etapa también requiere, la etapa de la negociación, como habilidad para llegar a un resultado con el que nos podamos comprometer y que podamos prometer algo específico sobre ese resultado de servicio o producto. Luego viene la tercera etapa, que es la etapa de ejecución, que por lo que yo observo en los equipos y en las organizaciones, es el punto crítico. Porque tal vez a partir de que el pedido ingresa a la organización, ahí se empiezan a dar muchas dinámicas internas de los equipos o de las áreas de la empresa, donde tal vez ahí es donde hay más posibilidad, hay más potencial de mejorar la comunicación. Porque en tanto la comunicación sea más efectiva dentro de la organización, eso va a traer también como resultado que la comunicación con el cliente y la satisfacción del cliente seguramente va a crecer. Y por último, esta cuarta etapa de evaluación, donde en realidad, como les compartía recién, es lo que hace el cliente externo cuando ustedes le entregan, cuando hacen un entregable, cuando hacen como una declaración de que está listo el servicio o el producto. Y también es algo que internamente, cuando ustedes trabajan cuando ustedes son clientes internos también, sucede cuando un proveedor, que puede ser un colega, un compañero de equipo, tal vez alguien de otro sector, les brinda un incremento de producto y a partir de eso, cómo evalúan eso que entregan. Entonces, estas son las etapas básicas que se dan y como decía recién, me parece que es lo que clarifica y hace más simple la comunicación dentro de un equipo, la comunicación de vos como líder con tu equipo y la comunicación dentro de una organización con el mercado y con sus clientes, y que supone como algunas características que vamos a estar compartiendo ahora. Entonces me gustaría saber, sobre el final vamos a abrir un espacio de preguntas, pero me gustaría chequear si hasta acá vamos juntos, si tienen alguna pregunta sobre, si estoy siendo claro con esto que voy compartiendo. Entonces les pido por favor si pueden escribir en el chat si tienen preguntas o si necesitan aclaración de algún punto. Venimos bien, perfecto. Gracias, Rodri. ¿Todo claro? Dice Nahuel. Perfecto. Clarísimo. Gracias, Milka. Y esto también tiene que ver con la comunicación efectiva, ¿no? Algo que vamos a estar viendo un poquito más adelante, que yo puedo tener la intención más sana y más, más buena de poder compartir, la intención de poder compartir algunas ideas, pero en realidad a ustedes les terminan dando sentido. Entonces necesitamos este espacio para poder entender si vamos juntos y también saber si mi intención, la intención que yo tengo es como la logré, digamos, ¿no? Entonces, por eso siempre voy a estar haciendo como estas pequeñas pausas. Gracias, Julián. No sé si tienen alguna pregunta, si no, avanzamos. Ok, pareciera que vamos bien hasta acá. Ahí me decía, venimos bien, así que avanzamos entonces. Perfecto, entonces, lo que les vamos a estar compartiendo ahora es algunas herramientas, recursos, modelos de esta disciplina que seguramente ustedes, algunos ya conocen, que se llama programación neurolingüística, y que es una disciplina que nació en los 70 aproximadamente en Estados Unidos, y nació en lo que en aquel momento era el inicio de la cibernética y de la informática. Por eso tiene esta palabra de programación, es decir, es como el estudio de cómo programamos nuestro cerebro para lograr ciertos resultados. Entonces voy a estar compartiendo algunas herramientas de programación que el sentido es que les pueden aportar a su mayor comunicación, mejor comunicación como líderes,
Entonces, la primera idea es que la programación neurolingüística es una metadisciplina. Metadisciplina, como había comentado, porque en realidad es una disciplina de disciplinas. Si bien la programación neurolingüística nace del ámbito de la salud, los creadores de la programación lo que hicieron fue investigar a los psicólogos más exitosos de aquel momento para poder comprender qué hacían y cómo hacían para lograr sus resultados exitosos con los pacientes o con los clientes. Pero en realidad eso después se fue extendiendo a muchísimas áreas, al desarrollo personal, al deporte, al coaching, a las organizaciones, a la comunicación efectiva. Entonces, por eso la programación neurolingüística es una metadisciplina, es decir, una disciplina que se puede aplicar a muchas otras disciplinas. Y en síntesis, la programación o la PNL, como seguramente por ahí han leído, es un poderoso modelo de comunicación primero. Les voy a estar compartiendo algunos modelos de comunicación que son efectivos para que puedas desarrollar tu habilidad de comunicación como líder. Es un modelo de aprendizaje también. eh, Tiene como la idea de que los seres humanos pasamos por ciertas etapas para aprender algo. Es un modelo de cambio también. Básicamente está centrado en la idea que para cambiar necesitamos como algunos elementos, pero siempre estamos pensando estratégicamente en ese proceso de cambio. Y si te podés comunicar mejor, si podés aprender cosas que te interesan y que son importantes y que son significativas, y podés cambiar comportamientos, competencias, habilidades, creencias, por algunas que puedan ser más útiles, sin duda lo que va a suceder es que te vas a poder desarrollar como persona, como profesional y como líder. Y por supuesto dentro de una organización también. Entonces, este modelo de comunicación, de aprendizaje, cambio y desarrollo tiene así como una definición súper simple, que es el estudio de cómo, modificando cómo estás pensando, podés cambiar la manera en cómo te estás sintiendo para disponer de más flexibilidad de conducta o de comportamiento para lograr resultados diferentes en lo que querés para tu vida. Esa es básicamente la definición más simple que yo puedo entender de programación. Es decir, ustedes van a comprender súper bien cómo cambiando tus programas mentales podés cambiar la manera en cómo te estás sintiendo. Al cambiar la manera en cómo estás sintiéndote, podés realizar acciones distintas, con intensidad distinta, y eso sin duda va a terminar aplicándose en los resultados que vas a lograr. Entonces, lo que voy a estar haciendo es compartiéndoles algunas de estas herramientas que pueden ser útiles en un contexto organizacional. Entonces, el primer punto, algo que surgió y que partió de ustedes es esta pregunta: ¿cómo puedo comunicarme de una manera clara, precisa, relevante y por otro lado que sea comprendido por quien me escucha? Este es como el modelo, la representación de cómo programación neurolingüística entiende un modelo de comunicación. Es decir, si ustedes pueden ver, aquí están la información que viene desde afuera, la información externa. Entonces lo que sucede dentro de nuestro modelo de mundo, dentro de nuestro cerebro, es que se producen procesos de eliminación de información, generalización de información y distorsión de información. Entonces, esto es lo que produce, un poco el postulado básico de la programación neurolingüística, es que el mapa no es el territorio, es decir, lo que hacemos todos los seres humanos para poder comprender la realidad, que sería lo que está acá afuera, es crear modelos de mundo o mapas mentales. Entonces, o paradigmas, si quieren llamarlos también. Eso es la manera en cómo podemos crear este mapa de la realidad. Entonces, ese proceso es esencial en los seres humanos. No podemos dejar de distorsionar, no podemos dejar de generalizar, no podemos evitar eliminar información. Porque eso es lo que nuestro sistema nervioso central hace todo el tiempo. Es como que hay algunos elementos que por una intención o sin intención
hay cosas que no percibimos porque tenemos como filtros. Filtros son como elementos que permiten que cierta información pase y otra no, y que eso tiene muchas veces, dentro de específicamente la comunicación, muchas veces esa eliminación, generalización o distorsión puede ser algo funcional, pero muchas veces tal vez no es tan funcional, y en ese caso necesitamos considerar cómo podemos operar con eso para que la comunicación sea más efectiva. Entonces, la información viene desde afuera. Lo que hacemos en nuestra mente a través del lenguaje, de las creencias, de los valores, de los metaprogramas, que son los programas de los programas, de las actitudes, o los filtros más profundos, como dice acá, es representarnos el mundo externo. Se llama representación porque en realidad lo que hacemos es presentarnos lo que el otro nos comunica internamente. Y por supuesto que no siempre es lo mismo eso que dijo nuestro colaborador que lo que yo entendí. Por eso es que es tan importante este espacio para aclarar qué cosas están omitidas, qué cosas por ahí pueden estar generalizadas y qué cosas pueden estar distorsionadas, porque eso lo que permite es como acercarnos en la comunicación. La comunicación, como ustedes saben, es como una acción en común. Entonces, para que no sea solamente información que yo brindo, sino para que yo me pueda asegurar que esa información que estoy transmitiendo sea comprendida con el objetivo, con el propósito, con la intención que yo tengo por mi interlocutor o por la audiencia. Entonces, lo importante para poder mejorar y para poder comprender, para poder transmitir un mensaje que sea claro, preciso y relevante, es poder preguntar o poder escuchar qué representó internamente nuestro interlocutor o la audiencia. Ese es el momento en el que decimos, sí, fui claro. Hasta ese momento es como solamente la idea de que yo quise transmitir algo, pero no sé si lo logré. Por eso es tan importante esta posibilidad de recibir feedback o de preguntar qué entendió mi colaborador, porque a partir de eso puedo darme cuenta si mi objetivo en la comunicación fue logrado a través de lo que la persona comprendió o la persona se representó internamente. Como les decía recién, estos pensamientos, estos programas, es decir, lo que pensamos tiene un impacto inmediato y directo sobre el estado emocional, y esto sin duda es como una respuesta que a través del comportamiento lleva a operar y a lograr resultados en el mundo o en la realidad, digamos, ¿no? Por eso es tan importante también cuando ustedes decían cómo hacer para que las personas sean más proactivas. Bueno, básicamente es como investigar en los pensamientos o en los programas que tienen esas personas para que puedan cambiar ese estado emocional y que puedan ir en otra dirección. Eso en realidad es parte de los que llamamos metaprogramas. Entonces, avanzando un poco más, lo que me gustaría compartirles son algunas de estas 4 cualidades que tienen los comunicadores efectivos. Programación neurolingüística, básicamente de lo que se trata es de modelar la excelencia. Entonces, lo que hicieron muchos desarrolladores de programación neurolingüística es poder investigar qué hacen los comunicadores efectivos. Es decir, cuál es la diferencia, qué hace la diferencia entre un comunicador efectivo y alguien que no es efectivo. Entonces, lo que ellos observaron es que primero tienen un objetivo claro. Es decir, tienen algo que quieren decir, y ese algo que quieren decir, un poco más adelante, cuando podamos como considerar algunos elementos más, van a poder dar cuenta que están relacionados específicamente con este ciclo de coordinación de acciones. Entonces, lo primero es que como líder puedo desarrollar mi comunicación, hacerla más efectiva, si pienso qué es lo que estoy haciendo cuando hablo, cuál es el objetivo que yo tengo. Lo segundo que tienen estos comunicadores efectivos es que establecen y mantienen ese rapport. Es decir, rapport significa sintonía, empatía, es decir, tienen una habilidad para ponerse en los zapatos del otro
en los zapatos de la audiencia o en los zapatos del colaborador de mi equipo y poder comprender cómo piensa, cómo siente y para qué hace lo que hace. Y lo que sucede también en esto, creo que había una expectativa también que tenía que ver con de qué manera cambiar o mejorar el clima interno dentro del equipo. Bueno, esta es una habilidad fundamental en un líder. Esta habilidad de ser empático, de poder comprender qué siente cada colaborador, de poder generar un clima seguro, un clima de motivación. Y para eso es necesario establecer y mantener rapport o sintonía, como muchas veces decimos también, ¿no? Y que por lo que entiendo, a través de lo que me han enseñado ustedes muchísimos años, en la Universidad Tecnológica Nacional, incluso hasta que muchas veces los protocolos se hablan de que establecen rapport. Entonces, bueno, esa es la misma idea, como que en algún punto necesitamos encontrar una onda, una frecuencia para poder comunicarnos. Si ese rapport, esa sintonía, esa empatía no existe, y va a ser bastante compleja la comunicación porque en realidad no vamos a tener información de qué le va pasando a tu audiencia o qué le va pasando a tu colaborador también. El tercer punto es que cuentan con la agudeza sensorial para poder darse cuenta qué va pasando en el colaborador, en la audiencia. Muchas veces por ahí tendemos como a rotular o a caracterizar esa respuesta, pero fundamentalmente lo que necesitamos como líder es utilizar la vista, el oído, el tacto, para darnos cuenta si con el objetivo que teníamos en el punto 1 nos estamos acercando o nos estamos alejando. Esto específicamente desde el punto de vista de la comunicación, tendría que ver si yo estoy pudiendo observar a mi comunicador, que yo sé que en este contexto virtual se hace mucho más complejo al tener una cámara apagada, pero bueno, por eso es tan necesario la comunicación, al menos a través de una cámara. Entonces, para poder observar a mi colaborador y poder darme cuenta a través de los sentidos si vamos juntos en la comunicación, o si hay algo que es una mala interpretación, o que tal vez esté conectado con otra tarea, o no me está escuchando, o no me entendió. Entonces, este es como el tercer elemento que tienen desarrollado los comunicadores efectivos. Y la cuarta es algo que, además de los comunicadores efectivos, también es algo que está muy desarrollado en los líderes, que es que tienen flexibilidad de conducta, disponen de flexibilidad de conducta. ¿Qué significa flexibilidad de conducta? Que como líder tengo la habilidad de cambiar mi manera de comunicación de acuerdo al contexto, o de acuerdo a la persona, o de acuerdo al rol, o de acuerdo a la idiosincrasia con la persona con la que me estoy comunicando. ¿Qué significa esto? Seguramente es distinto comunicarme con un cliente externo que con un colaborador mío. Hay una diferencia en el lenguaje, de acuerdo no solamente a través del idioma, sino también de los códigos que yo utilizo cuando me comunico con un cliente que cuando me comunico con un compañero de trabajo. No es lo mismo cuando yo me comunico con alguien de Argentina, que sé que hay personas de otros países también, y tal vez hay cuestiones de lenguaje que pueden traer malentendido o como alguna idea de que hay algo que se entiende de manera diferente también, ¿no? Por otro lado, esta flexibilidad de conducta también tiene que ver en relación al medio que yo utilizo. Seguramente este workshop sería muy diferente si estuviéramos todos de manera presencial, o si, como en este caso, lo hiciéramos de esta manera, o a lo mejor si lo hiciéramos solamente vía, como si grabara esto y fuera un podcast. Entonces, estas son como las cuatro cualidades que ustedes necesitan desarrollar, que todos necesitamos desarrollar para ser mejores comunicadores. Punto 1, tener en claro cuál es mi objetivo al comunicar. Y eso voy a estar profundizando en un minuto. Establecer y mantener esa sintonía o rapport, es decir,
de qué manera yo puedo ponerme los zapatos de la persona que me escucha para poder ajustar mi comunicación para que sea fácilmente comprensible para la audiencia o para el interlocutor, contar con la agudeza sensorial para darme cuenta si yo me voy acercando a mi objetivo o me voy alejando. Si mi audiencia y mi interlocutor cada vez está más confundido o si en realidad va teniendo como la información que yo tengo como propósito, como intención, poder representar en la mente. Muchas veces hablamos de la programación como de manera metafórica, como en el televisor del otro, ¿no? Es decir, por ahí es como poder entender si yo lo que voy transmitiendo, la audiencia o el interlocutor en su pantalla interna va pudiendo comprender la misma imagen que yo tengo la intención de transmitir. Y la única manera es tratando de buscando hacer lo más claro posible en lo que quiero transmitir y chequeando si eso que transmití llegó y qué fue lo que se representó la audiencia o el cliente, ¿no? Y si eso no sucedió, es decir, si por alguna causa no logré eso, en realidad, en vez de acercarme al objetivo comunicacional que yo tengo, me estoy alejando, sin duda lo que voy a necesitar es flexibilizar mi conducta, es decir, hacer otra cosa distinta. Hay uno de los postulados o principios de programación neurolingüística que dice, si lo que estás haciendo no funciona, prueba a hacer otra cosa. Es esto que por ahí tal vez viene derivado también de la teoría de los sistemas que hablaba muchas veces de que si estás haciendo lo mismo vas a tener los mismos resultados. Bueno, esto tiene que ver con eso, con de qué manera yo puedo flexibilizar mi comportamiento para poder acercarme más a lo que quiero comunicar y poder adecuarme a distintos interlocutores, distintos climas emocionales también, distintos contextos. Entonces, por eso es tan importante la flexibilidad de conducta. Esto que decía, no es lo mismo comunicarse con un cliente externo que con un colaborador. No es lo mismo comunicarse con un colaborador cuando vos sabes que ha tenido un fin de semana bueno o ha tenido un problema. Son dos situaciones distintas. Cuando con la persona que hablas tiene otra forma de pensar, tal vez tiene otros valores también. Entonces, ¿de qué manera yo puedo flexibilizar? ¿Cómo puedo lograr ese rapport o esa empatía? ¿Cómo puedo utilizar mi agudeza sensorial para ver si me voy dando a entender? Y por otro lado, si me voy acercando, me voy alejando de ese objetivo. Entonces, algo específico que podés hacer como líder y simple es poder preguntarte cuando estás comunicándote con un cliente externo o con un colaborador, ¿con quién me estoy comunicando? Muchas veces lo que sucede es que tendemos a usar el mismo lenguaje que usamos a lo mejor con un colaborador, con un cliente externo. Y tal vez ahí es donde se produce ruido o el cliente externo no entiende porque en realidad no tiene el código que tiene alguien que trabaja con ustedes. Ustedes perfectamente, cuando hablan entre ustedes, no hace falta que expliquen muchas cosas, porque ya parten de un conocimiento, lo voy a poner en términos de sistema, como de un código compartido en común, que no hace falta explicarlo. Cuando están hablando con alguien que no tiene ninguna información y no tiene conocimiento de eso, en realidad lo que necesitan es traducir esa información para que sea entendible por esa persona. Entonces, lo primero es con quién me estoy comunicando. Lo segundo es cuál es el objetivo de mi mensaje. O sea, cuando yo estoy pensando en transmitir un mensaje, ¿cuál es mi objetivo? Y eso es lo que me doy cuenta que muchas veces necesitamos conocer más sobre qué hacemos cuando hablamos, qué acto estamos produciendo cuando hablamos. El tercer punto es qué medio voy a utilizar. Como ustedes saben, a partir de lo que fue cambiando la comunicación en el mundo en estos últimos años, se han producido muchos fenómenos también. Entonces, muchas veces por ahí no es lo mismo mandar un WhatsApp con un emoticón, con un emoji o no. Es distinto mandar un correo electrónico, donde la persona cuando recibe el correo no ve mi expresión, no escucha mi tono,
Y tal vez es distinto cuando yo me encuentro con alguien presencialmente, o cuando tengo una llamada telefónica, o cuando la persona, además de que me está escuchando, me está viendo. El medio hace que muchas veces el mensaje sea mal interpretado. Y ustedes conocen de esto. Lo vivimos a diario, digamos. Hay investigaciones que ustedes ya conocen también sobre que en realidad la palabra escrita solamente tiene un impacto del 7%. El 38% del impacto está en el tono de voz, en cómo digo lo que digo, y el 55% está en la postura corporal. Entonces, imagínense qué puede llegar a pasar con alguien que solamente recibe un correo o que recibe un texto de WhatsApp. En realidad, solamente del 100% de la información, tiene el 7% solamente de información para contar. Entonces, también esto tiene que ver con de qué manera yo puedo, en ciertas oportunidades, tal vez cuando tengo comunicaciones difíciles, o esto que era una expectativa de ustedes, cómo lidiar o cómo resolver los conflictos. Cuando son conflictos que pueden ser complejos, dentro de lo posible, y lo mejor es hacerlo en forma interpersonal, cara a cara. Y si no puedo, al menos reunirme por Zoom o por Meet para que la persona pueda verme. Porque si no, en realidad es como que no puede saber qué intención yo tengo. Tal vez le estoy haciendo una broma y la otra persona lo toma como un insulto. Entonces, por eso es tan importante como poder diseñar o poder pensar cuál es el medio que voy a utilizar para comunicarme con mi audiencia, con mi interlocutor. Porque en función de esto, ustedes se dan cuenta fácilmente, yo puedo disponer solamente de un 7% de recursos si utilizo texto. Tal vez puedo tener un 45% si además del texto por ahí hablo, me escucha la voz. Y si además de eso me puede ver la expresión de mi rostro y puede ver los gestos que hago, ahí tiene el 100% de información. Entonces, esto es importantísimo también para considerar de qué manera, cuál va a ser la estrategia que yo voy a utilizar para comunicarme. Y el último punto es cómo quiero posicionarme ante la audiencia. De qué manera yo quiero posicionarme en la mente de esa audiencia o de mi colaborador o de los clientes. Y esto por ahí es algo que muchas veces no tenemos en cuenta, pero es también algo interesante, y que esto también obviamente está muy relacionado con Kenility, ¿no? Con los valores de Kenility. Es decir, cuando yo me comunico tal vez como Eduardo, o como un colaborador más, tal vez tengo una idea de posicionamiento, pero cuando me estoy comunicando en representación de Kenility, y ahí seguramente mi propósito es que el cliente me posicione de manera particular en su mente, digamos, ¿no? Esto tiene que ver, obviamente, con el posicionamiento de marketing, ¿no? Entonces, antes de ir a algunas preguntas que tengan, y para avanzar un poco más, algo que podés tener en cuenta para, para clarificar cuál es tu objetivo en la comunicación, es preguntarte, y esto está relacionado con el ciclo de coordinación de acciones. Lo que quiero hacer es pedirle algo a mi colaborador o pedirle alguna información a mi cliente. Quiero pedir algo, quiero proponer algo. O sea, el pedir es cuando hay algo que yo no tengo y que necesito del otro. La propuesta, y que esto está muy relacionado con lo que he visto de ustedes también, con las competencias que quieren desarrollar y que tiene que ver con las expectativas que ustedes tienen de la proactividad. Una persona o un líder proactivo está proponiendo todo el tiempo. Está como, lo que se da cuenta es que hay algo que no está presente y dice, yo tengo eso, o yo puedo como crear algo en base a eso, entonces hago una oferta o hago una propuesta. A partir de ahí el otro podrá aceptar o podamos negociar, pero esto también es central en tu objetivo cuando te comunicas. Lo que querés hacer es prometer algo, es hacer una propuesta a partir de que vos haces un pedido o haces una oferta o una propuesta. Cuando el otro acepta algo, yo lo que estoy haciendo es como me estoy comprometiendo.
Y como les contaba, ese compromiso o esa promesa hace que ustedes me vean a mí y eso está en juego en mi identidad pública. Imagínense qué puede llegar a pasar cuando alguien cumple sus promesas. ¿O qué pasa con alguien cuando no cumple sus promesas? El resultado seguramente es bien diferente, ¿no? Entonces, el hecho de poder cumplir o poder gestionar muchas veces tal vez los imprevistos también o las crisis, como ustedes decían en las expectativas, tiene que ver con la gestión de la contingencia. Es decir, cuando yo prometo algo, voy a hacer todo lo posible y si no puedo cumplir, rápidamente voy a tratar de comunicarme para hacerle saber al otro cómo puedo renegociar aquello que acordé y que no estoy pudiendo cumplir. En realidad lo que estoy haciendo, lo que quiero hacer con mi comunicación, es compartir una evaluación que estoy haciendo. Es decir, en esto que hablábamos al principio, de lo que yo creo que es una de las habilidades esenciales del líder, esto de tomar decisiones. Cuando hacemos evaluaciones de, me parece que esto podría ser mejor que esto otro, o me parece que esto podría ser más rápido o más efectivo que esto otro. Me parece que esto podría aportar más calidad o menos calidad al producto o al servicio de Canality. Entonces, muchas veces no tenemos tan en claro que esa evaluación no es la realidad, es lo que a mí me parece, es lo que yo creo, es lo que es mi percepción de la realidad, no es la realidad en sí misma, ¿no? Y el compartir la evaluación muchas veces tiene que estar muy relacionado con dar devoluciones o brindar feedback a un colaborador o al equipo también, ¿no? Eh, un quinto objetivo puede tener que ver con compartir una observación. Una observación es como describir algo. No sé, decir, bueno, este producto o este servicio tiene esta característica que tiene esta serie de pasos o tiene esta característica que se puede escribir desde el punto de vista eh, eh, descriptivo o con hechos, digamos. Entonces, muchas veces por ahí, cuando nos comunicamos con esa intención, con compartir una observación. Por ejemplo, ahora podríamos compartir una observación diciendo, bueno, somos 30 participantes en esta sala, esa sería una observación, no estoy viendo ahora, pero... Y yo podría compartir una evaluación diciendo, bueno, somos pocos, somos muchos. Ya eso en realidad depende de lo que yo evalúo poco o mucho, ¿no? Y por último, lo que puedo hacer es como si quiero declarar algo. Si quiero decir, bueno, eh, en función de la autoridad que tienen formalmente dentro de la organización o la autoridad que ustedes tienen como persona, quiero declarar que algo sea de una manera particular, ¿no? Entonces, creo que pueden mejorar muchísimo su habilidad para que el mensaje sea claro, sea preciso, sea relevante para el interlocutor o la audiencia de ustedes, simplemente preguntándose un ratito antes. O sea, lo que quiero pedirle algo a alguien, quiero hacer una propuesta, quiero prometer que voy a cumplir algo, quiero compartir una evaluación, una creencia, una idea que tengo acerca de, puede ser también algo que estoy valorando también. Quiero compartir algo que estoy observando como hecho específico o quiero declarar algo en función de la autoridad que yo tengo. Entonces, esto es lo que hacemos todo el tiempo cuando nos comunicamos. Hacemos alguna de estas 6 cosas. O pedimos, o proponemos, o prometemos, o evaluamos, observamos, o describimos la realidad, o declaramos algo. Entonces, yo creo que esto te puede ayudar muchísimo a mejorar tu comunicación con tu equipo. Eso sin duda va a traer mejor clima también, porque a partir de que mejora la comunicación, no digo que los conflictos desaparecen, pero tienden a reducirse, al menos a prevenir esos conflictos o esas crisis que ustedes decían también. Entonces, esto creo que puede ser como una posibilidad para que crezcas en tu liderazgo, en tu comunicación efectiva. Y como les decía antes, si se ponen a observar, esto está relacionado directamente con el ciclo de coordinación de acciones. Es decir, el ciclo de coordinación de acciones empieza con un cliente que les pide algo o ustedes como Canality que le ofrecen un producto o un servicio.
esa es como la etapa de preparación, la primera etapa. En la segunda etapa hay un proceso de negociación que finaliza con una promesa. Es decir, es cuando ustedes prometen, eh, en nombre de ustedes o en nombre del equipo, en nombre de Kenility, este producto va a cumplir estas características en tal tiempo y va a estar disponible para tal fecha y va a tener este valor. Entonces ahí están prometiendo con el cliente externo y eso también se reproduce con los equipos internos y con las áreas también de Kenility. Si se dan cuenta, la evaluación también tiene que ver con la cuarta etapa. Cuando yo evalúo, bueno, yo pedí este servicio, las condiciones de satisfacción que tenía que cumplir ese servicio, ese producto eran estas. Si eso se cumplió, digo, bueno, estoy satisfecho. Perfecto, vuelvo a creer, vuelvo a renovar la confianza, tengo fidelidad con Kenility. Hay algo que no está de acuerdo a lo esperado, porque evalúo que hay algo que falta o que hay algo que se hizo distinto, entonces seguramente va a haber que hacer cambios, procesos en el servicio o el producto. Si se dan cuenta también, en las condiciones de satisfacción están las observaciones. Las observaciones son, bueno, quiero que produzcan 2 tipos de productos de este tipo para tal fecha, con estas características, con este precio. Entonces ahí lo que estamos haciendo es hablando siempre de observaciones, de elementos tangibles y de hechos concretos, que lo podés ver, lo podés darte cuenta a través de la evidencia sensorial. Y cuando declaras algo es en función de tu propia autoridad. Cuando decís, bueno, cuando decidimos, básicamente estamos declarando algo. Cuando estás diciendo, bueno, de estas opciones vamos a tomar esta que es la principal, ¿no? Entonces, yo creo que esto les puede ayudar muchísimo a mejorar tu comunicación y lo podés aplicar a partir de mañana pensando, bueno, ¿cuál es el objetivo que tengo al comunicar? Y creo que eso era básicamente. Me gustaría saber si hasta acá tienen alguna pregunta. Y ahora sí abrimos. ¿Están por ahí todavía? Estamos. Es difícil seguirlo porque son conceptos bastante amplios, digamos. Pero, por ejemplo, a mí me quedó que la mejor forma de saber si comunicaste, digamos, es. No la mejor, una buena forma de saber si comunicaste lo que querías es preguntar. Así es. Tipo, Sí, tal cual. o Esto sea, que yo decía metafóricamente, Rodrigo, ¿no es cierto? ¿Estás hablando? Sí. sí, soy yo. Es como preguntar si lo que yo quise transmitir, vos lo representaste internamente dentro tuyo, parecido o similar al cual tenía yo mi intención. Por eso es tan importante esto que decía, ¿no? Una cosa es dar información, Rodri, es como que yo doy datos y no sé qué es lo que pasa con vos, no sé qué pasó en tu tele o en tu pantalla. Entonces lo que necesito es chequear. Por favor, Rodri, contame qué entendiste de lo que yo dije. Y si hay algo No, que... o sea, no es un. O sea, puede sonar como un desafío, ¿no? Puede sonar como un. ¿Me estabas escuchando? ¿Entendés? Digamos, esa es la connotación negativa de eso. Sí, en este caso, Rodri, yo lo veo diferente. Yo lo que Ajá. me pregunto, mi pregunta es, ¿fui claro? ¿Me pude Claro, explicar? O ahí sea, sí. porque esto es lo que pasa. En realidad, eh, cada uno escucha perfectamente, escucha lo que escucha. La responsabilidad de poder comunicarme efectivamente es mía. Y si yo no lo logré, necesito esa agudeza sensorial para chequear si fuimos juntos y si eso no pasó es porque tengo que cambiar algo en mi estilo de comunicación. Tal vez como adecuarme más a tu código, a tu manera de representarte, la realidad externa, pero no es tu responsabilidad. O sea, puede que a lo mejor yo tampoco haya tenido el contexto para que nos podamos comunicar, como para decir, che, Rodri, mira, necesito hablar con vos, como diseñar ese espacio. Si eso no está, en realidad también es responsabilidad mía.
Y a partir de eso, bueno, si realmente fuimos juntos, es como que es mi responsabilidad por chequear si yo fui claro. Gracias por Sí, sí. compartir tu perspectiva. No sé si querías compartir algo más. No, o sea, por lo menos me quedo con esa idea de, digamos, de que es de que es una buena forma de obtener feedback, aunque no la tengas. Sí, sí, En general la gente no te dice si te entendió o no. sí. Y así es lo que pasa, Rodri, ¿no? Que viste, decimos, che, bueno, listo, entonces vos haces aquello y yo hago esto, y después nos encontramos el tercer día y vos mirás y decís, che, pero esto no es lo que yo te había pedido. Ah, que yo entendí esto. Eso de yo entendí está relacionado con esta necesidad de desarrollar el feedback o que me des retroalimentación de qué entendiste cuando yo te dije eso. Una pregunta con eso, ¿no? Sí, Juan. Porque, o sea, suena todo como muy lindo, pero a la hora de vos preguntarle si entendió lo que vos dijiste, muy probablemente te digan que sí, a menos que ya haya cierta relación de confianza, digamos. ¿Cómo se empieza a generar ese espacio para que el feedback sea real y realmente mejore la comunicación? Acá hay una diferencia, Juan. No es preguntar si me entendiste, porque el otro te entendió. Seguro que te entendió. El punto es si entendió lo que yo le quise transmitir. Entonces, la pregunta es distinta. Es como preguntar, ¿me expliqué o qué fue lo que entendiste de lo que yo te dije? Entonces ahí es como diferente la pregunta. Y que esto, Juan, sin duda, es un lugar diferente también. Muchas veces, Juan, lo que yo encuentro es que en el liderazgo está sobrevalorada la comunicación, la comunicación hacia afuera. Yo creo que un líder en realidad habla bastante lo necesario y escucha muchísimo. Entonces, en ese proceso de escuchar está esto de, por favor, necesito que me cuentes, necesito escuchar qué entendiste. Y ese que entendiste fue de, quiero saber si fue efectivo en lo que te pedí, en lo que te ofrecí, en lo que prometí, y por favor dame devolución, porque eso lo que ayuda es que después, en la tercera etapa, en la etapa de ejecución, los conflictos se reduzcan, los errores se reduzcan. Ya cuando hay error en la etapa de ejecución, y ya muchas veces es tal vez tarde, y el costo en términos monetarios, en términos de tiempo, en términos emocionales, es mucho más complejo. Entonces es preferible por ahí rechequear al principio, cuando empiezan un proceso, y no esperar al último, porque ahí es como que ya muchas veces tarde. Y tal vez es como que gastamos tiempo porque en realidad no nos entendimos bien, o vos entendiste algo que en realidad mi intención era otra, digamos, ¿no? Entonces, creo que eso puede ayudarte, Juan, a lo mejor ponerme en un lugar más vulnerable como líder, eh, sabiendo, Juan, que esto en realidad sucede todo el tiempo. Es decir, por ser humano es como que yo hablo y tal vez tengo una intención, un objetivo, y vos entendés lo que entendés y no está mal lo que entendiste. Entendiste cosas distintas de acuerdo a los filtros. Entonces, creo que es importante eso, como escuchar mucho más como líderes. De hecho, algo interesante, y ya para ir cerrando con esta respuesta que te comparto, Juan, es que hay muchísimos cursos de oratoria y de presentación efectiva, pero no hay muchos cursos de escucha o de escuchatoria. Y yo creo que lo central en un líder es escuchar. Entonces creo que tal vez eso puede como cambiar un poco el paradigma, y sí, tal vez como que sea un poco incómodo, pero creo que en definitiva es como que puede aportar muchísimo desarrollo a tu profesión y el de tu equipo y la organización también. Gracias, Juan, por compartir tu pregunta también y tu observación. Bueno, gente, no sé si tienen más preguntas. Si no, ya creo que ya estamos. Se me pasó volando el tiempo.
Una última pregunta que tengo es, y esta no hace falta que lo respondan, simplemente que lo pienses. Y la pregunta es, ¿qué estarías dispuesto a hacer diferente para desarrollar aún más tu comunicación? Tal vez, ¿qué podrías incorporar de esto que estuvimos compartiendo en esta última hora? ¿O qué otra cosa podrías hacer? ¿Qué estarías dispuesto a implementar para desarrollar todavía más tu comunicación? Así que, bueno, quedo a disposición por consultas que tengan. Y de ya, muchísimas gracias a Kenility por invitarme. Gracias por este espacio de seguir aprendiendo juntos. Y bueno, y quedo a disposición de ustedes. Buenísimo. Bueno, primero agradecerte, Eduardo, por compartirnos Gracias a tu ustedes. experiencia, tu conocimiento. Ha sido muy útil para nosotros este espacio de aprendizaje. Y antes de irnos, vamos a sacar una última foto, así que nuevamente vamos a pedirle a todos que prendan sus cámaras, porque se han ido incorporando algunos que no estuvieron en la primera foto y queremos que todos estén presentes. Así que una fotita y ya sí, nos despedimos. Gracias a todos, ahí veo que se empiezan a encender. Buenísimo. Bueno, Miki, si quieres darnos las consignas y sacamos la foto. Me Está parece que estás muteado. silenciado. Sí, estás muteado, Miki. Perdón, vamos a hacer una sola foto nada más, así no los demoramos más a todos. Mirando la cámara, sonriendo, a la cuenta de 3 y sacamos la foto, ¿les parece? 1, 2, 3. Perfecto, chicos. Buenísimo. Gracias. Bueno, ahora sí, muchas gracias a todos por participar. Espero que se lleven buenas herramientas para aplicar en el trabajo. Y un último mensaje recordatorio, ahora por Slack le vamos a estar enviando la encuesta post-evento. Nos ayuda un montón su opinión, sus aportes son súper valiosos para nosotros para seguir mejorando este espacio. Así que terminen muy bien su jornada y que descansen. Nos vemos en la próxima edición de Kenility Live. Chau, chau. Muchas gracias.